¿Cómo puede el ser humano llegar a ser tan cruel? ¿Qué pensamientos invadieron la mente de quienes sobrevivieron a uno de los episodios más oscuros de la historia? De esta manera fueron sometidos y atormentados estos cautivos de Auschwitz, hasta que lograron huir. En este relato, exploraremos las historias de 4 sobrevivientes del Holocausto, quienes vivieron en carne propia el horror de los campos de concentración nazis. Sus testimonios nos llevarán a través de un viaje de dolor, resistencia y finalmente liberación. El inicio del terror, la anexión de Austria y el ascenso del odio. El 11 de marzo de 1938, Adolf Hitler ordenó la invasión de Austria, un evento conocido como el Anschluss. Para muchos austriacos, la llegada de los nazis fue motivo de celebración. Las calles se llenaron de banderas con esvásticas y la gente vitoreaba a las tropas alemanas. Pero para otros, como Peta Katz, un niño judío de apenas 8 años, fue el comienzo de una pesadilla. Peta recuerda cómo, al regresar a la escuela después de 2 días de vacaciones, fue expulsado junto con otros niños judíos. «Ya no pueden ustedes ir a esta escuela, porque es únicamente para arios», le dijo el director. Este fue el primer encuentro de Peta con el antisemitismo, un odio que rápidamente se propagó por las calles. Turbas de maleantes destruían negocios judíos, marcaban sus propiedades con pintura y la policía, lejos de intervenir, a menudo participaba en estos actos de violencia. ¿Cómo se vivía el día a día en una sociedad donde el odio se normalizaba? Para las familias judías, cada día era una lucha por sobrevivir. Los vecinos que antes eran amigos ahora los evitaban, y los niños como Peta crecieron con el miedo constante de ser señalados o atacados. El antisemitismo no era exclusivo de Austria. En Polonia, incluso antes de la invasión alemana, los ciudadanos de origen ario cometían actos de violencia contra la población judía. El inicio del infierno en los guetos. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para Lisa Zatt, una joven que acababa de terminar sus estudios primarios, este día significó el fin de sus sueños. Mientras se dirigía a su nuevo colegio, escuchó el sonido de los aviones alemanes surcando el cielo. «Ahí se cayeron de mis manos el portafolio y todos mis sueños», recuerda. Con la invasión, los nazis comenzaron para implementar su plan de exterminio. Los judíos fueron sacados de sus hogares, a menudo sin tiempo para empacar sus pertenencias. ¿Qué pasó con aquellos que se resistieron? Fueron fusilados frente a sus familias. Los sobrevivientes fueron llevados a guetos, donde las condiciones de vida eran inhumanas. Sarah Russ, otra sobreviviente, recuerda cómo los nazis destruyeron su violín enfrente de ella, un acto simbólico de la destrucción de su infancia. Los guetos se convirtieron en prisiones a cielo abierto. ¿Cómo era la vida en estos lugares? La comida era escasa, las enfermedades se propagaban rápidamente y los cadáveres llenaban las calles. Los nazis apenas proporcionaban lo mínimo para sobrevivir, y los prisioneros se veían obligados a intercambiar sus últimas pertenencias por un poco de comida. Se pasó hambre, recuerda Sarah. A través del alambrado, con algún campesino, siempre se pudo hacer algún trueque. Pero cuando nos quedamos sin objetos de valor, los campesinos dejaron de ayudarnos. La desesperación era tal que algunos preferían quitarse la vida antes que continuar sufriendo. El viaje hacia los campos de exterminio. A fines de 1942,
Hitler puso en marcha la solución final, un plan sistemático para exterminar a la población judía de Europa. Los prisioneros fueron sacados de los guetos y llevados en trenes hacia los campos de concentración. ¿Qué pasaba durante estos viajes? Los vagones estaban abarrotados, sin espacio para moverse, y muchos no sobrevivían al viaje. Viajamos durante 2 noches y 3 días, con 2 baldes para las necesidades, en un vagón donde cabían 50 personas, pero éramos más de 100, relata uno de los sobrevivientes. Al llegar a los campos, como Auschwitz-Birkenau, los prisioneros eran sometidos a una selección. Los ancianos, los niños y los débiles eran enviados directamente a las cámaras de gas. ¿Cómo lograron algunos escapar de este destino? Solo por milagro. Max Kirchberg, un judío alemán, fue testigo de la brutalidad de los nazis al llegar a Auschwitz. Cuando bajamos del tren, una mujer con un bebé en brazos se acercó a un oficial nazi. Él le arrebató al niño, lo lanzó al aire y le disparó. El bebé cayó al suelo sin emitir un solo sonido. Estas escenas de horror eran comunes, y los prisioneros pronto aprendieron que cualquier resistencia era inútil. Trabajo forzado, tortura y muerte. Auschwitz se convirtió en el símbolo del horror nazi. Los prisioneros eran despojados de su humanidad, les rapaban el cabello, les tatuaban un número y los obligaban a trabajar en condiciones inhumanas. Las raciones de comida eran mínimas, y cualquier infracción, por pequeña que fuera, resultaba en palizas o ejecuciones sumarias. Uno se volvía un animal, recuerda un sobreviviente. El hambre y el miedo te hacían perder el sentido de humanidad. Muchos simplemente se dejaban morir. Las chimeneas de los crematorios nunca dejaban de funcionar, y el olor a carne quemada impregnaba el aire. Los guardias de las SS, conocidos por su crueldad, no perdían la oportunidad de humillar y torturar a los prisioneros. Si te atrevías a mirar a un guardia a los ojos, podías ser golpeado o ejecutado en el acto, relata otro sobreviviente. La vida en Auschwitz era una lucha constante por sobrevivir, tanto física como mentalmente. El fin del horror y el comienzo de una nueva vida. Para 1944, los aliados comenzaron a avanzar hacia Alemania, liberando los campos de concentración. ¿Qué encontraron al llegar? Escenas de desolación y muerte. Los prisioneros que aún estaban vivos estaban tan débiles que muchos no podían ni levantarse. Cuando los aliados entraron y vieron a la gente, empezaron a llorar, recuerda un sobreviviente. La liberación marcó el fin del horror, pero no el fin del sufrimiento. Los sobrevivientes cargaron con las cicatrices de lo vivido por el resto de sus vidas. ¿Cómo es posible reconstruir una vida después de haber vivido tal atrocidad? Para muchos sobrevivientes, la respuesta fue dar testimonio de lo ocurrido. Hasta el último día de mi vida, daré testimonio para que la gente sepa, para que la gente entienda, dice uno de ellos. A pesar del dolor, algunos encontraron la fuerza para seguir adelante. No aprendas a odiar, dijo una madre a su hijo. La vida sigue. Y sorprendentemente, el ser humano es capaz de dejar atrás lo que pasó y seguir viviendo. ¿Qué piensas de estos testimonios? ¿Cómo crees que el mundo puede evitar que algo así vuelva a ocurrir? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que dejaron huella en la historia.